Bienvenidos a esta inmersión en una de las cumbres de la literatura latinoamericana reciente. Hoy exploramos Los Detectives Salvajes, esa novela que consagró al chileno Roberto Bolaño allá por el 98. Sí, una obra que, bueno, no solo se llevó premios importantes, el Herral del Rómulo Gallegos, sino que de verdad dejó una marca, una huella muy profunda en muchísimos lectores y también en escritores que vinieron después. Marcó época, sí. Totalmente. Y justo eso queremos hacer hoy, ¿no? Desgranar un poco esa complejidad, intentar entender esa estructura tan suya y la historia que late dentro. Vamos a embarcarnos en un viaje narrativo que abarca décadas y continentes, buscando las claves. Empezamos a desentrañar este universo. Muy bien, pues entremos en materia. Esta novela tiene raíces muy personales, ¿verdad? Bebe mucho de lo que vivió Bolaño en México en los 70s. Efectivamente, hay un eco clarísimo de su juventud. Se inspira, vamos, directamente en el movimiento poético que él mismo ayudó a fundar, el infrarrealismo. Ah, el infrarrealismo. Sí, un movimiento real que buscaba, pues, romper un poco con el establishment literario mexicano, ¿sabes? A través de la provocación, de la vida como acto poético. Y en la novela, este grupo se llama realismo visceral. Claro. Y los protas, Arturo Belano y Ulises Lima, son casi espejos literarios, ¿no? Belano, con muchos rasgos del propio Bolaño, y Lima, inspirado en su gran amigo, el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Es fascinante cómo se mezcla vida y ficción. Ya. Y es curioso pensar que Bolaño ya tenía la estructura bastante clara años antes de publicarla. Incluso, fíjate, hay constancia de un proyecto que presentó para una beca, describiendo una trama y una organización muy parecidas a las que luego vimos. Aunque la beca, bueno, no se la dieron. A veces los rechazos también forman parte del camino, ¿eh? Y hablando de caminos, hay un detalle que me parece revelador sobre cómo construyó escenarios que él no conocía directamente, como el desierto de Sonora. Sí, es un gran ejemplo de cómo funciona la imaginación de un escritor. Él nunca estuvo físicamente allí. Pero se basó en un atlas muy detallado del estado de Sonora, que le consiguió el padre de otro poeta amigo, Bruno Montane. Anda. Y este amigo, por cierto, también sale en la novela, como Felipe Müller. Bolaño usó la geografía del mapa para construir, pues, la geografía emocional y narrativa de esa parte tan importante del libro. Claro, y eso nos lleva directamente a la estructura, que es uno de los puntos clave de Los Detectives Salvajes. No es una novela lineal, para nada. Se divide en tres partes muy diferentes. Así es, rompe totalmente el molde. La primera parte, que se llama Mexicanos perdidos en México 1975, nos llega a través del diario de un personaje muy joven, Juan García Madero, un estudiante de Derecho de 17 años. Él es nuestra puerta de entrada a ese mundo. Y a través de sus ojos, con esa mezcla de ingenuidad y fervor juvenil, vemos cómo descubre el realismo visceral. Es un despertar total. Deja los estudios, se aleja de la familia, descubre el sexo y sobre todo se entrega a la poesía. Nos mete de lleno en ese ambiente bohemio, ¿no? Efervescente, en la colonia Condesa de Ciudad de México. Sobre todo en la casa de las hermanas Font, que era como el centro de operaciones del grupo. Y en esta primera parte se siembra también la semilla del gran misterio de la novela, la figura casi mítica de Cesárea Tinajero. Cesárea Tinajero. La poeta que supuestamente fundó el movimiento original allá por los años 20, pero de la que nadie sabe nada. Su búsqueda se convierte en una especie de junk, de santo grial para ellos. Y mientras, claro, la vida de García Madero se complica. Sus relaciones con Rosario, una camarera que confía en él, y con Lupe, una prostituta muy joven que huye de su proxeneta Alberto. La tensión va subiendo y todo acaba en una escena, trepidante, casi de película, en la Nochevieja del 75. García Madero, Lupe, Ulises Lima y Arturo Belano tienen que salir pitando de Ciudad de México en un coche prestado, un Chevrolet Impala, porque les persiguen Alberto y sus secuaces. Vaya manera de empezar el año. Totalmente. Una huida que cierra la primera parte de golpe y nos lanza de cabeza a la segunda, titulada Los Detectives Salvajes 1976-1996. Este es el corazón de la novela, la parte más larga y, sin duda, la más innovadora en su forma. Aquí el cambio es brutal. Dejamos el diario de García Madero y nos encontramos con un torrente de voces. Son fragmentos de testimonios de muchísima gente, más de 50 personajes. Cada uno da su versión, su recuerdo. Es como intentar montar un espejo roto, ¿no? Exactamente. Esa polifonía
Es la clave. A través de ese mosaico de voces, seguimos las vidas errantes de Arturo Belano y Ulises Lima durante 20 años. Sus caminos se separan, van por México, pero también los seguimos por Europa, Barcelona, París, Viena, por Israel, incluso por África. Y lo fascinante es ver cómo los percibieron personas muy distintas en momentos diferentes. Antiguas novias, compañeros de estudios, figuras culturales como Carlos Monsiváis o el poeta Manuel Mapelsarce, otros escritores, editores. Y entre todos esos testimonios hay algunos que son cruciales, ¿verdad? Para entender a los personajes y la trama. Por ejemplo, el de Amadeo Salvatierra, un viejo poeta olvidado que les enseña a Belano y Lima el único poema que se conoce de Cesarea Tinajero. Y la sorpresa es que no son palabras. Son 3 dibujos, una línea recta, una ondulada y un punto. ¿Qué significará eso? Y él también les da la pista clave. Cesarea podría estar viva, retirada en Sonora. Sí, y otros testimonios nos dan pinceladas de sus vidas intensas y a menudo al límite. Auxilio Lacouture, que está inspirada en una poeta uruguaya real, recuerda cómo Belano volvió como endurecido, cambiado, después de estar en Chile durante el golpe de Estado del 73. Se cuentan escándalos nocturnos, como uno de otro poeta del grupo, Piel Divina. Escuchamos críticas duras, como la del propio Monsiváis, que los tacha de tercos, de inmaduros en sus opiniones sobre Octavio Paz. Y las opiniones sobre ellos a menudo chocan, lo que los hace más reales, más complejos. Un editor los llama cenizos, gente de mala suerte. Un pintor directamente dice que son traficantes de drogas, no poetas. No hay una única verdad sobre ellos. Hay una reflexión muy interesante de Joaquín Font, el padre de las hermanas. Él diferencia sus personalidades. Belano como más romántico, más sociable, y Lima más radical, más introvertido. Y da una definición de su poesía que resuena mucho. La llama literatura para cuando estás desesperado. O sea, no es solo rebeldía, es algo más profundo, quizá una forma de sobrevivir. Esa búsqueda inicial en Sonora parece que les marca, porque poco después deciden irse de México, poner rumbo a Europa. Y aquí la segunda parte nos lleva de viaje con ellos, siguiendo sus pasos por separado. Empezamos con Ulises Lima en París. Y los testimonios pintan un cuadro de vida bohemia, pero llevada al extremo. Precariedad total, viviendo casi al margen. Relaciones intensas, a veces destructivas. Dependencia de amigos que apenas pueden ayudarle. Leyendo obsesivamente en la ducha, escribiendo en los márgenes. Es casi el mito del poeta maldito hecho carne. Varios coinciden en esa vida errante y sus manías. Incluso se cuenta que contagia la sarna a un amigo que va a visitarle. ¡Jo! Después lo encontramos trabajando en un barco pesquero en la costa francesa, para sacar dinero para ir a Israel. Y ahí un conocido escucha una conversación un poco inquietante entre Belano y Lima, donde Belano le dice que quizás sea la última vez que se vean. El viaje a Israel también está lleno de momentos extraños, un poco desoladores. Un testimonio cuenta cómo Lima confiesa un amor no correspondido y acaba llorando en el sofá de unos amigos. Más tarde, acaba en una cárcel israelí, donde conoce a un personaje austriaco, Jaimito Kunst, y con él se va a Viena. Y en Viena la cosa no mejora, no. Pequeños hurtos, mendicidad, hasta que una pelea acaba con Lima apuñalando a 2 personas y siendo deportado de Austria. Parece una espiral. Una espiral descendente, sí. Mientras Lima vive todo eso, seguimos el rastro de Arturo Belano, que ha ido a España. Se instala en Barcelona. Al principio cuida de su madre enferma. Luego lo encontramos trabajando de vigilante nocturno en un camping cerca de Castelldefels. Allí tiene una historia con una turista inglesa y el testimonio de ella revela esa tensión constante de Belano, ¿no? Que acaba en una pelea con otro campista donde Belano saca un cuchillo. Siempre parece haber una violencia ahí, latente. En España vive otros episodios curiosos. Trabaja para un chileno exiliado que se hizo rico con la quiniela, tiene relaciones que no funcionan, protagoniza un rescate increíble de un niño en Galicia. Y claro, el famoso duelo a espadas con un crítico literario en una playa nudista por una mala reseña. Un episodio contado con un punto tragicómico por los padrinos del duelo. Madre mía, un duelo a espadas. Y finalmente decide irse a África.
Según su casera en Barcelona, parece que una decepción amorosa le empuja a buscar otro cambio radical, a huir otra vez hacia adelante. La etapa africana nos llega sobre todo a través de un fotógrafo argentino, Jacobo Urenda. Se encuentran en sitios en conflicto, Angola, Ruanda. Años después, Urenda está cubriendo la guerra en Liberia y descubre que Belano ha estado allí. Finalmente, lo localiza en un poblado remoto con otro fotógrafo famoso. Urenda escucha una conversación nocturna muy dura entre ellos sobre la pérdida, el dolor. Al día siguiente, Belano se va con el otro fotógrafo hacia una zona todavía más peligrosa. Y ahí se pierde su rastro. Su destino queda envuelto en el misterio de la guerra, de África. Mientras Belano y Lima viven estas vidas tan errantes y peligrosas fuera de México, ¿qué pasa con el grupo que dejaron atrás? Con el realismo visceral. La segunda parte también nos muestra eso, a través de otros testimonios, la lenta desintegración del grupo. El impulso inicial se apaga. Algunos mueren jóvenes, otros abandonan la poesía, se dedican a vidas más normales, digamos. Alguno desaparece sin más. Felipe Müller, el amigo de Bolaño, se instala en Barcelona. Ulises Lima vuelve a México con el tiempo, pero el movimiento como tal ya no existe. Es el retrato de una generación que se dispersa. Incluso se narra un episodio un poco rocambolesco de la desaparición temporal de Lima en Nicaragua, cuando fue a apoyar la revolución sandinista, y un encuentro posterior, casi fantasmal, entre Lima y Octavio Paz en un parque de Ciudad de México. Sí. Y es interesante cómo, mezclados con las historias personales, aparecen testimonios que reflexionan sobre la literatura misma, sobre qué significa ser escritor, voces de críticos, de otros autores. Y toda esta segunda parte, larguísima y fragmentada, se cierra con la voz de un académico que dice ser el único estudioso del realismo visceral. Resume el destino de los miembros que conoce y afirma, y esto es significativo, no tener ni idea de quién es Juan García Madero. El joven diarista que nos metió en la historia. Exacto. Vaya mosaico de vidas, voces, destinos. Y después de ese viaje de 20 años por el mundo a través de testimonios, la novela nos devuelve al punto de partida, ¿no? Con la tercera parte, Los desiertos de Sonora, 1976. Exacto. Volvemos al formato del principio. Retomamos el diario de Juan García Madero justo donde lo dejó al final de la primera parte, en aquella huida de Nochevieja. Ahora estamos en enero del 76, y es la crónica de ese viaje en coche por Sonora buscando a la mítica Cesárea Tinajero. Volvemos a una narración lineal, sí, pero cargada de una tensión que va creciendo. Seguimos a García Madero, Lima, Belano y Lupe en ese Impala viejo, sabiendo que Alberto, el proxeneta, les pisa los talones. Y en medio de esa tensión, de esa huida por paisajes desérticos, pues se entretienen con juegos de palabras, discutiendo sobre figuras retóricas, sobre métrica. Imagina la escena, huyendo por el desierto mientras debaten sobre poesía. Es muy Bolaño esa mezcla, ¿no? De peligro y literatura. Totalmente. Durante el viaje, la relación entre García Madero y Lupe se hace más intensa. La búsqueda de Cesárea avanza entre pistas falsas, encuentros peligrosos con el perseguidor y finalmente dan con ella. La encuentran, ya muy mayor, viviendo aislada en un pueblo perdido llamado Villaviciosa. Parece que la búsqueda ha terminado. Pero el clímax es inesperado y brutalmente trágico. Justo cuando intentan hablar con Cesárea, los interceptan en una carretera Alberto y un cómplice. La confrontación es violenta, caótica. Belano apuñala a Alberto. Y en medio de la confusión, Cesárea Tinajero muere de un disparo. Parece que al intentar proteger a Lima. El cómplice de Alberto también muere. Un final sangriento para la búsqueda poética. Vaya tela. Ante ese desastre, con 3 cadáveres en medio de la nada, toman una decisión drástica para cubrirse. Se separan, acuerdan que García Madero y Lupe se queden con el coche original, mientras que Lima y Belano se llevan el coche de Alberto y se encargan de los cuerpos. Planean reencontrarse en Ciudad de México, pero, bueno, ese reencuentro nunca sucede en la novela. García Madero y Lupe deciden quedarse en Sonora, enfrentándose a un futuro incierto. Y hay un último detalle que cierra el círculo de una forma irónica, melancólica. Durante su breve estancia en la casa de Cesárea, García Madero encuentra sus cuadernos, que podrían tener toda su obra perdida. Pero tiene miedo de enviarlos a México por si la policía los intercepta buscándolos a ellos, así que decide no hacerlo.
Y de esta forma, aquel poema enigmático de los 3 dibujos se convierte en la única muestra que tendremos jamás de la obra de Cesárea Tijanero. La búsqueda termina con la obra perdida para siempre. Es una novela que, como dijo el propio Bolaño, habla de la aventura, sí, pero también de una cierta derrota generacional. Habla de la felicidad que se encuentra a veces en medio del caos, del valor de una generación que lo apostó todo a la literatura. Es una exploración fascinante y a veces dolorosa de lo que implica vivir por y para el arte hasta las últimas consecuencias, aunque esas consecuencias sean la dispersión, el silencio o la leyenda. Los detectives salvajes nos deja esa sensación, ¿verdad?, de haber recorrido un laberinto, un viaje hecho de pedazos a través de vidas quemadas en esa búsqueda poética, una búsqueda que atraviesa geografías, amores, peligros y el propio tiempo. Sí, nos deja como habiendo acompañado a estos personajes en su deriva constante, en su odisea a veces desesperada, y nos hace preguntarnos por el sentido último de esa entrega tan radical al arte, a la palabra. Y quizá como reflexión final, ¿no? Algo que la novela deja ahí flotando. ¿Qué significa realmente dedicar la vida a la literatura? Sobre todo cuando esa búsqueda parece llevar casi siempre a la desaparición, al mito, más que a la obra consolidada. ¿Qué define al final al artista? ¿La obra que deja? ¿La intensidad con la que vivió? ¿O la leyenda que se crea a su alrededor? Da que pensar. Para más contenido y exploraciones como esta, les invitamos a suscribirse al canal Perú Cultural. Gracias por vernos.